Hoy vamos a hablar en Cartas de Cartago, vamos a hablar sobre la esclavitud. Le voy a dedicar varios programas alternados con otros temas a la esclavitud. Me parece que el bien más preciado del ser humano es la libertad. No tenemos otra alternativa que buscar la libertad como de lugar. Vivimos encerrados en muchísimas celdas psicológicas, celdas económicas, celdas sociales que nos hacen tanto daño como ser humano. Y el deber fundamental de cada ser humano es buscar a como dé la libertad, como dé lugar la libertad. La libertad de crearnos nuestro propio camino. Eso es, diríamos, la mayor obligación que nosotros tenemos en la vida, buscar la libertad con el propósito de realizarnos e intentar ser felices. La felicidad, en cierta manera, es una especie de contabilidad entre el sufrimiento y el placer, pero también del deber ético. Y entonces, nuestro deber es ser libre. Y cuando vemos la esclavitud de los africanos, no podemos menos que sentir una enorme tristeza e indignación. Aproximadamente desde 1506, que fue que se produjo el primer desembarque de esclavos en América, hasta el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, que comenzaron a producirse los primeros decretos de prohibición del tráfico de esclavos. Prácticamente fueron trasladados de manera forzosa cerca de 19 millones de esclavos. Hay historiadores que han hecho cuentas y han concluido que por cada esclavo africano entregado en América para ser para ser vendido, por lo menos uno murió en los actos de captura en África, en la zona subsahariana, por debajo del desierto de Sahara. Segundo, por cada esclavo desembarcado y vendido, por lo menos uno murió en la travesía, porque las condiciones de trabajo eran muy duras, las condiciones de vida, no de trabajo. Ellos iban sobre cubierta, amarrados unos con otros, y se les trataba como una mercancía. Y incluso cuando una persona quería suicidarse porque no aguantaba la pérdida de la libertad, porque la pérdida de libertad significa que te arrancan de un paisaje, de una nación, de una cultura, de una familia, de unos brazos, y hay algunos que no aguantaban y querían suicidarse, y la manera de suicidarse, estando presa sobre la cubierta de un barco, era dejando de comer. Y los esclavistas, porque no podían aceptar que su mercancía, perder la mercancía y disminuir las ganancias que supondría vender esa mercancía, lo obligaban, y como no podían abrirle la boca, simplemente utilizaban un aparato que a mí me impresiona mucho, que se llama speculum oris. Es una especie de aparato que va abriendo la boca, se lo ponen obligado entre los dientes y comienzan a darle vuelta, y él comienza a abrirse, como cuando uno abre una botella de vino. Él comienza a abrirse y obliga a abrir la boca, y cuando obliga a abrir la boca, le empiezan a meter comida obligatoria. No importa que él vomite después, no importa, hasta que él renuncie a su pensamiento suicida. Yo siempre he sentido una enorme compasión con esos esclavos. Compasión con los esclavos que después han vivido toda una
una larga etapa de lucha, de lucha emancipadora, buscando sus derechos, luchando por sus derechos, luchando por ser aceptados en las sociedades que los esclavizaban. Y entonces ya tenemos, si son 19 millones que fueron desembarcados hasta en esos siglos, 3 siglos completos. Eso quiere decir que uno murió en la travesía, según los cálculos que se han hecho, otro murió en el acto de captura y otro murió por propia voluntad y por enfermedades porque debilitado el sistema inmunológico, debilitado su sentido, su estructura emocional, sentimental. Muchos murieron por propia voluntad o se negaron a comer o tuvieron graves enfermedades, metidos dentro de las bodegas malolientes, sucias, oscuras de los barcos de los tratantes de negros, que generalmente eran los ingleses, los franceses y los portugueses. Entonces, si ustedes multiplican 19 millones que fueron efectivamente desembarcados en esos 3 siglos, lo multiplican por 4, yo voy a hacerlo ahorita, 19 por 4, ustedes tienen por lo menos 76 millones de africanos que fueron desplazados forzadamente desde África, su tierra de nación, hasta América. Pero los historiadores, como por ejemplo Fockley y sobre todo Jaffe, señalan que no fue 4 o 5 veces, hay que multiplicarlo por 8 veces, por lo menos. Y ustedes lo multiplican por 8 veces, ustedes van a tener 84 millones. Eso llevó a un cronista que se llama Bernardin de la Saint-Pierre a decir que no se justifica de ninguna manera la atrocidad de despoblar un continente africano, para llevarlo a cultivar las tierras de otro continente que fue despoblado por la fuerza, los indígenas, para el cultivo. O sea, tú matas a los indígenas para tener las tierras en América y para cultivar esas tierras en las cuales ya no tienen sus habitantes originales, tú los traes de África para cultivarlo. Eso es una de las más grandes atrocidades de la humanidad. Él considera que no ha habido un movimiento, primero la trata de esclavos en el Atlántico, un movimiento que constituya la más grande migración transoceánica planificada de toda la historia. A veces yo me pongo a pensar, para tratar de establecer las comparaciones de magnitudes, el desplazamiento de 8 millones de venezolanos de su tierra, comparativamente con esos 19 millones, el doble, que fueron desplazados desde las diferentes regiones de África, del sur de África, para ser llevados a trabajar como un animal, porque eran considerados instrumentos parlantes del trabajo. Eran considerados una mercancía para llevarlos a trabajar a América, para sembrar las plantaciones que se estaban desarrollando, sobre todo en el siglo XVII y particularmente en el XVIII. Hay 2 razones por las cuales a partir del XVIII el tráfico de esclavos comienza a decaer. Una razón es porque el sistema de plantaciones, café, cacao, arroz y particularmente algodón, caña de azúcar, comienza a un proceso de decadencia, y entonces ya no era necesario pues trasladar
los esclavos en forma masiva desde África a América. Y la segunda razón es porque en el siglo XIX comienzan a desarrollarse los primeros movimientos de abolición de la esclavitud. Que hay que distinguir primero que esos movimientos se desarrollaron en Francia e Inglaterra, las naciones que se beneficiaron más de la trata de esclavos. En segundo lugar, hay que tomar en consideración que la prohibición fue del comercio y tráfico de esclavos, pero no de la existencia de la esclavitud. La esclavitud continuó y continuó en el siglo XIX. Por ejemplo, en Venezuela, en 1854, el presidente Monagas declara abolida la esclavitud, pero la esclavitud siguió. La esclavitud termina efectivamente cuando ya el esclavo o el trabajo del esclavo tiene una productividad que es inferior al costo de la alimentación de ese esclavo. Entonces ya no necesita uno esclavo. Los hacendados, los dueños de las grandes haciendas ya no necesitan de la mano de obra esclava, y para ellos un costo ya, y prefieren tener trabajadores, convertirlos en trabajadores libres, a los cuales ellos les pagan bajísimos salarios y ya no tienen ninguna obligación de alimentarlos, vestirlos y alojarlos. Es decir, eso es precisamente la razón de la abolición de la esclavitud. Que supuso una enorme transculturación a nivel intercontinental. Alfonso Reyes decía que no concebía, el gran escritor, ensayista mexicano, que no concebía un mayor proceso de globalización, de transculturización. Se crearon nuevas, esa mezcla entre los indígenas, los hombres blancos y los esclavos negros crearon una nueva raza. Crearon nuevas religiones, como por ejemplo el candomblé en Brasil, el vudú en Haití, el espiritismo o espiritualismo en Puerto Rico, la santería en casi todas las islas caribeñas, y que compusieron una nueva cultura al ritmo del tambor, porque el tambor es el instrumento imprescindible en los rituales y en la cultura esclavista de África en América. En la próxima conversación que vamos a tener sobre los esclavos, vamos a hablar sobre cómo se alimentaban los esclavos en América, cómo sobrevivieron, y vamos a hablar también de los procesos de cimarronaje, es decir, de las insurrecciones de los esclavos y la fuga constante de los esclavos por tratar de conseguir la libertad, que es el bien más preciado del ser humano. Si a usted le gustó este video, le agradezco que le diga que le guste, me haga comentarios si no les gusta, y también me pide nuevos temas, y por último, suscríbase en este canal para poder seguir compartiendo los conocimientos relacionados con la historia de las mentalidades y con la historia de la alimentación, la relación entre la cultura y la naturaleza y el proceso de transformación de los alimentos para poder garantizar la sobrevivencia humana. Nos vemos en el próximo Cartas de Cartay, donde abordaremos algunos temas relacionados con la historia de la alimentación.